Buenas tardes, Rolando Velázquez Vadillo, integrante del grupo Ricardo Flores Magón, asociación civil con sede en el pueblo de Zumilla del municipio de Tecama. Agradezco la invitación que nos hace nuevamente nuestro amigo Alejandro Vázquez a participar en este gran foro virtual sobre contingencias y desastres naturales. El tema que voy a presentar se refiere a cómo podemos reactivar en el ámbito local lo urbano, lo económico, lo social en estos tiempos de pandemia. La pandemia del COVID-19 llegó a cambiar drásticamente la vida cotidiana de la población, modificando aquellas prácticas sociales y conductas donde teníamos convivencia, encuentros y que de alguna u otra manera en estos momentos potencian el contagio. También la pandemia evidenció demasiadas carencias urbanas que presentan las ciudades, que impactan directo en la operación de lo local y que afectan la calidad de vida de sus habitantes. ¿Cuáles son las causas que hacen o que hay que revisar ante esta pandemia? Precisamente hay una gran crisis en la salud pública. Y hay una crisis que se inserta en la economía global que se traduce en la desigualdad y más pobreza, aunado a la poca valoración que hacemos del medio ambiente. Esto es el cambio climático. A partir de que se establece la jornada de sana distancia en todo el país, prevalece un ambiente de incertidumbre. Esto es lo que se consideraba seguro y cotidiano, lógico, se desvanece en un par de días, dejando más preguntas que respuestas. ¿Qué sucederá en el futuro? ¿La vida volverá a ser como antes, como la conocimos? ¿Cuánto tiempo durará esta situación? El surgimiento de múltiples preguntas es comprensible, sobre todo porque falta certezas en diagnósticos y claridad de las acciones institucionales. Hasta el día de hoy, en los diferentes órdenes de gobierno, no se cuenta con las suficientes capacidades técnicas, administrativas, que regulen y den provisión a esta pandemia y que garanticen seguridad en un futuro próximo. ¿Qué efectos nos traen estas causas? Si revisamos el dato de la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Estado de México, para el día de hoy observamos una cantidad de casi 8,000 defunciones. Esto visibiliza precisamente la demanda de centros de salud cercanos y gratuitos. Lo mismo sucede con fuentes de empleo que reduzcan los tiempos de traslado y la exposición de contagios en el transporte público. ¿Qué hacer ante esta situación? Antes de pensar en las soluciones, en las diferentes estrategias para reactivar el territorio local, es necesario tener en cuenta que estos efectos de la pandemia responden a procesos históricos de desigualdad
y de abandono institucional en las ciudades. La interminable expansión urbana incluye una serie de carencias sociales y de habitabilidad que dificultan enfrentar la pandemia y que además potencializan sus efectos. Entonces, preguntarnos qué metodología se propone, qué acciones realizar en el corto y mediano plazo. Y aquí es donde entra la estrategia. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las tareas de los ciudadanos? ¿Cuáles son las tareas del gobierno, del sector productivo, de las universidades? En concreto, se propone realizar un plan a futuro local que genere una nueva ilusión, un nuevo ánimo y que dé certidumbre a la ciudadanía sobre el presente y el futuro próximo. Además, que sea funcional para orientar al conjunto de las políticas locales que enfrentan la crisis actual. El cómo, aquí es donde existen una serie de mecanismos, de instrumentos que están en diferentes textos, en diferentes investigaciones, pero que solo hace falta que las operemos. ¿Cómo? Pues entre todos. Se trata de aplicar lo que se define como gobernanza. Se trata de operar una participación conjunta de todos los sectores de la municipalidad, con el liderazgo y la facilidad que tienen los gobiernos municipales sobre todo. Ellos pueden ser los que convoquen a los empresarios, a los comerciantes, a los ciudadanos organizados, asociaciones civiles, grupos folclóricos, grupos culturales, choferes, taxistas, es decir, a todo el conjunto de organizaciones que se encuentran en la sociedad, sin descuidar las universidades. Tenemos activos en la investigación que se pueden aprovechar tantos estudios, proyectos, que hace falta vincularlos y aterrizarlos precisamente como una respuesta ante esta contingencia. Para realizar el plan, tenemos que seleccionar personas inquietas, personas interesadas y reiterarles que el problema que existe no es privativo del gobierno ni del ciudadano, sino que los problemas son comunes a todos nosotros y por lo tanto estos problemas se deben de enfrentar sumando voluntades. Dejemos afuera la soberbia, el individualismo, el protagonismo. Potenciemos nuestra participación entre todos. Hagamos equipo, hagamos tareas conjuntas. Hay que saber escuchar y hay que saber comprender. La tarea no es sencilla, es lo más difícil que pueda haber en esta vida, el reconocernos como seres humanos, el saber que estamos ante una epidemia que no distingue colores, que no distingue aquel que tiene más o el que tiene menos. Voy a hacer referencia de uno de los autores que habla sobre las diferentes formas de operar, sobre las diferentes formas de aterrizar esta serie de
propuestas que existen en la localidad. Alain Jorda es un investigador español que nos comenta: ante la ciudadanía debemos de tener lista una hoja en blanco. ¿Por qué una hoja en blanco? Porque esa hoja en blanco la debemos de llevar a cada uno de los ámbitos del gobierno municipal, con cada uno de los diferentes sectores, para que cada uno de ellos escriba, anote cuál es su pensamiento, cuál es su crítica, cuál es su propuesta, cuál es su forma de mirar el municipio y cómo quiere verlo en 10 o en 20 años. Sumando todas estas opiniones, tendremos una gran propuesta que habremos de sistematizar, que habremos de sacar un eje único que nos una a todos nosotros y que logremos por primera vez hablar precisamente de cómo reactivar lo local en estos tiempos de pandemia, reitero, con